¿Qué tal? Gracias por estar otro episodio de nosotros, otro de Dialéctica. El último fue hace como 2 o 3 meses, ¿va? Ajá. ¿Se acuerdan, va? Tanto tiempo que andamos la misma ropa. O sea, Tanto imagínense. tiempo. Nos pusimos de disfrutando. acuerdo por si no vieron el pasado, ahí nos pusimos de acuerdo. En el anterior, Alejo dijo que se había casado, pues ya va a ser papá después de 3 meses. ¡Eh! ¡Felicidades! No, pues bienvenidos a otro podcast de Carbureando de Dialéctica. Sí. Entonces, ya saben, la alineación. Tenemos a Alejo, a Michi, Oli. la doña de mis quincenas, Dani, y... Sí. Ah, Sí, venía de las quincenas, no sabía. y Cabal. Y el más humilde yo, ¿cómo estamos? Sócrates preguntar y nadie contestó. Carburando, pensando y riendo sin parar. Carburando, filosofía con humor a la par. Si Platón pudiera, aquí estaría. Carburando, la charla que da energía. Bienvenidos a otro podcast. Gracias por estar aquí. Empezamos con un tema nuevo de dialéctica. Eso me gusta, esos temas. vamos a empezar. No. O sea, sí vamos a empezar, pero el tema... Libre albedrío Sí, ese es el tema o que hablamos. determinismo. Primera vez que nos pusimos de acuerdo en algo. Wow, al fin. Sí, por fin se dio. Hay que saber elegir la batalla, pa. De acuerdo. Contento. Vaya, de ese tema yo le puedo contar cuál es la filosofía que más me gusta. Va, a esa vamos la línea, porque el tema de hoy vamos a hablar de una pregunta muy común en el mundo, sobre todo para aquellos, para que en las pederas o aquellos pseudos intelectuales de closet que dicen, el mundo, la existencia, ¿cómo es? Hay libre albedrío a lo católico, a lo cristiano, a lo religioso, hay un libre albedrío dado por Dios, o la contraparte materialista científica que muchos abrazan, no todo lo material y científico lo abraza, pero muchos materialistas científicos abrazan de que hay determinismo, Aunque- simulación. Sí, aunque hay varios tipos de determinismo. O sea, el determinismo tiene incluso sus dos subramas. Ujú. Pero empecemos. Cabal, entonces esa va a ser la discusión de hoy, el tema de debate y todo. El objetivo no es llegar a un acuerdo porque nunca lo ha sido así, va. No. Ya Vos- que es tu tema, sugiero que empecé vos. No, pues sí, es que Pero de acuerdo nunca llegamos. no, nunca llegamos. O sea, es lógico la dinámica. Hay desacuerdos y la razón está acá, pero nunca hay acuerdo. Exacto. Acuérdate que no hay una única verdad. Sócrates se está revolviendo y Platón se está, Aristóteles se está Qué revolviendo. curioso que mencionaste tres filósofos que no podían estar en más desacuerdo. Como para... En lo, Pero su- bueno, en lo superficial, ¿no? pero bueno. En lo pero superficial, bueno, ¿no? Cada quien. Cada quien. Cabal. De hecho, una dinámica bonita de nuestra experiencia de la vida actual Ujú. es que poco a poco hemos abrazado más cosas como la religión, la familia y cosas así. Entonces, a su contraparte en algún momento que éramos más, Ajá. creía que estábamos más cerca del determinismo. O aún tú, ¿qué pensás? La pregunta así, Ajá. fuerte. Alejo, Ajá. primer input, primera introducción. Ajá. Uy. ¿Estás, Bueno. ¿Estás a favor o qué crees? ¿Qué hay en la existencia? ¿Determinismo? ¿Todo está determinado? ¿O por un plan de Dios, puede ser? ¿O hay un libre albedrío? Yo siento que a un nivel macro hay un cierto determinismo. Ujú. O sea, no sé, creo que no sé si lo ven como a nivel empresarial, ¿verdad? Por ejemplo, la estrategia es una, que ya existe y a ese objetivo se quiere llegar. Pero siento que a nivel más, a medida vas haciendo zoom in, creo que va sucediendo más el libre albedrío. Pero Ujú. siempre sin saber que va buscando un objetivo que ya estaba dado. Por eso yo creo que, bueno, es decir, Ya. por ejemplo, el científico generalmente es más determinista, pero también hay varias ramas científicas que como no, la idea es probabilística, porque si vos te vas a un nivel bien microscópico del funcionamiento de la física, es probabilística. Ya. No es tan determinística. Pero puta, si vos lo ves desde afuera a un nivel más macro,
allí la probabilidad no importa, importa el resultado. O sea, por ejemplo, las fuerzas, por ejemplo, la mierda de Newton, la física clásica. La mierda de Newton. La física, La física babosada. la Cosas física, irrelevantes. la física La clásica física newtoniana, cosas irrelevantes. te explicaba, pues, con tres leyes, que los movimientos, la fuerza, etc. Y lo más reciente es como, sí, ha sido cierto, pero se basa, pues, en la interacción de las moléculas y no hay qué, y los campos electro... Y eso se define, pues, probabilísticamente. Claro. Entonces yo siento que no es tan blanco y negro ese punto. Y la probabilidad creo que es algo determinístico o porque Ujú. o es libre albedrío, porque pareciera que estás contraponiendo la causalidad directa Ajá. con la probabilidad, pero al final la probabilidad es un tipo de determinismo, porque te dice que Ujú. tenemos una serie de escenarios finitos en los cuales hay escenarios que por entropía son los escenarios más probables a suceder y por ende tu resultado está determinado por los resultados más probables. Entonces, la probabilidad realmente es un tipo de determinismo. Ok. Quien quita puede ser que no conoces todas las variables, entonces juegas con probabilidades. Pero si conocieras más variables, ya no usarías probabilidad. Usarías Causalidad, correlación. correlación. O sea, digamos, con libre albedrío te referís que todo sucede por azar, digamos. Ajá. Sí, claro. Que ahí viene, y es que creo que es importante separar estos conceptos, porque por ejemplo, se entiende por libre albedrío que tus acciones sí pueden cambiar las consecuencias de lo que sucede en el entorno, de tu realidad, por así decirlo, Ujú. y que tu libre albedrío no fue determinado por tu entorno, sino que es una decisión absoluta. En cambio, el determinismo te dice que tus causales, ya sea científicas, ya sean dogmas religiosos o ya sea materialismo dialéctico, haciendo referencia a que tus condiciones materiales crean tu sistema de pensamientos, por ende tus conductas, y que tus decisiones no son libres porque todas esas variables están Sí. influyendo. Entonces, yo creo que estos dos conceptos están muy polarizados, Mm. porque algo que sí es un hecho es que nuestro entorno influye. Claro. Entonces no podemos decir, no, yo soy un individuo que piensa por sí mismo y que todo lo que yo veo en redes sociales, mi crianza, lo que yo he aprendido, mi entorno geográfico en el que me crié, no influyen absolutamente nada porque yo soy un individuo completamente abstraído de la sociedad. Yo lo veo como cuando en física hacías estos ejercicios de vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme, donde no hay resistencia del aire, Ujú. donde hay velocidad constante. Es Ujú. como que es un escenario ficticio que funciona bien, pero que en la práctica nunca tenés movimiento rectilíneo uniforme sin resistencia del aire. A no ser que forces demasiado las condiciones Ujú. de que crees vacío en un espacio, y entonces ahí sí tenés eso. Entonces, creo que el libre albedrío puro es algo que está muy por fuera de una realidad práctica material. Sí, o sea, en términos utilitarios, prácticos, no. Mi postura es la siguiente. Ajá. Ya días pensé esto y puede que esté equivocado, lo dudo, Solamente. pero ahí va, de que determinismo y libre albedrío no son antagónicos. Ajá. El antónimo de determinados es indeterminado. Ujú. Entonces, yo ¿Y cuál es pondría el antónimo de libre albedrío? esclavo, esclavitud, libre, esclavitud. No es, yo ponía este ejemplo, yo pensando en mi tiempo era, un robot, todos sabemos aquí de RPA, ¿verdad? Ajá. A un robot que está destinado a hacer, hay 10 pasos de un proceso. Ajá. Tú lo determinas, lo programas para que haga 9. Ajá. Hace los 9. En el 10º, ¿qué va a hacer el robot? ¿Va a ser libre a hacer lo que sea o ahí se va a quedar? No, no. Ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque hay un punto antagónico que es indeterminado. Ajá. Ahí no empieza a jugar la libertad. Ujú. Entonces es bien fácil y creo que sugestionado por la sociedad, por lo que está en contra de la religión, decir de que, no, lo contrario del determinismo es la libertad, el libre albedrío. No es así. Ya. Creo que existen ambos y ambos están jugando eternamente. Ajá. Ajá. Yo ponía este ejemplo, no me gusta monopolizar la plática, pero Ajá. es como Monopoly. Vos jugás Monopoly
y tomas decisiones de tirar los dados, tener libertad de elegir salir o no de la cárcel. Pero está tan determinado el juego que al pasar el tiempo todo entra en bancarrota menos uno el que gana. Hay libertad y el determinismo. O sea, creo que respalda un poco la posición que decía Michi, de que por ejemplo, si comparamos el de libre albedrío con probabilística, sí es determinada al final, porque puede suceder solo en ciertas condiciones, que es lo que tú decís. Fuera del determinismo no hay libre albedrío porque es indeterminado, allá afuera no hay. O sea, lo que entiendo yo Sí. como decir, Es como el anarquía determinismo total te de las pone canciones. una Claro. frontera, donde dentro de esa frontera determinista podés tener la ilusión de un libre albedrío, pero fuera de ella es que no hay libre albedrío porque ni siquiera está determinado. Correcto. Y Está acotado. lo hermoso de eso es que se entiende eso bien literal a nivel micro como jugando Monopoly. Ajá. El determinismo crea libre albedrío, pero fuera hay algo indeterminado. Pero a un nivel macro trascendental, ¿qué hay fuera del determinismo y libre albedrío? Dios. Pero entonces, digamos que ya en la práctica, nosotros como seres humanos, o sea, al final, no podemos decir, o solo somos libres, porque creo que las dos posturas coexisten, ¿no? Sí, existen ambas. Ajá. ¿Sabes qué creo yo también? Como es la música, es un eterno dance armónico entre el sonido y el silencio. Qué bueno que mencionaste la música, fíjate, porque hay temas, digamos, en la ciencia es bien claro ver el determinismo. Pero ¿qué pasa con la música, por ejemplo, Ujú. con el arte? ¿Hasta qué punto el libre albedrío del individuo crea un arte o una melodía bien específica, como, no sé, Pink Floyd, o sea, Dogs de Pink Floyd, o sea, ¿qué combinación de variables se dio para que se creara eso? ¿Se puede volver a crear o realmente fue el libre albedrío creativo de la persona? Y es que yo conecto con un video que nos encanta a varios de los que estamos aquí, que es el tema del todos tenemos al ángel y al mono. El ser humano tiene su componente, Nietzsche. tiene su componente Bueno, ontológico, vamos a hacer- onírico, como lo quiera llamar, surrealista, que es todo este Espérame, componente. el ángel demonio era Nietzsche o era Kierkegaard. No, no era Migala. Nietzsche. Era. Migala, no, pero. No, pero está basado ¿En quién? En Kierkegaard, ¿verdad? Creo que en Kierkegaard era. No era Nietzsche, No. era Kierkegaard. El ángel haciendo ¿Qué referencia estás a hablando? que haces todo lo que El mono, el querés. ángel. No, mono Es como que el ser humano tiene como su parte pragmática, que es el mono, Lo era y Freud. como sus instintos, Freud, y va. tiene el ángel, que es como su parte creativa, libre, espiritual. Entonces, respondiendo a tu pregunta del determinismo, está la parte del ser humano que es pragmática, que es lo que lo determina en sus condiciones materiales. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, que el trabajo que vas a tener, cómo tú hablas, los intereses, todo eso está determinado socialmente. Pero todo el componente espiritual de la persona y el componente creativo, ¿cómo se va a determinar? Si en eso es donde más hemos manifestado que el ser humano es más único en sus experiencias, en sus emociones. Va, pero fíjate que, por ejemplo, con eso, yo me acuerdo que hay un ejercicio mental que todavía no se logra simular matemáticamente, pero el objetivo es, si vos pusieras una máquina a escribir números y letras aleatorias, y la pudieras poner y que escriba, y escribe millones de letras aleatorias. Ajá. Dentro de en algún momento de ese grupo de letras aleatorias, va a escribir mensaje. el Quijote. Nice. Entonces, como, ¿qué tan cierto es eso? Ajá. ¿Qué tan por al eso- azar? ¿Qué tan... Y a eso, Pero por eso también es parte del ejercicio matemático, porque es como, teóricamente hace sentido que todas las combinaciones de letras en las formas que las puedas poner, Claro. llegues a construir algo de pura aleatoriedad. Eso creo que Pero es... lo bonito, siento yo, del libre albedrío en ese punto, es haber descubierto algo del determinismo. Sí, y creo que eso Pero que... ¿qué tan relacionado está eso con la parte espiritual, digamos? Como decir, no me he escuchado esta frase de todo pasa por algo. yo tal vez me refería más al punto del lado creativo del ser humano, es decir, de cómo el ser humano crea arte o crea música o vive su vida espiritual y que es algo que realmente, y veámoslo así, las ciencias sociales.
Algo que el ser humano todavía no ha logrado es encontrarle fórmulas a las ciencias sociales, comportamientos de sociedades, individuos que de repente, delincuencia y todo eso. Entonces, puede detectar patrones, pero no así una causalidad infalible. Entonces, a lo que me refiero es que al componente no biológico y no de la parte como más material del ser humano, en esa otra parte donde se puede manifestar el libre albedrío y no así en la realidad económica, cultural del individuo. Vaya, pero es que con eso que decís que hay libertad en el arte, uno de tus mayores filósofos dio razón historia un poco en contra, porque vos se lo le adjudicás la libertad de eso, pero él te diría que definitivamente es material, porque dependiendo qué comió, qué se influenció, nació en Europa, todas las condiciones materiales es lo que le dieron la oportunidad a él. El sufrimiento, que es material de alguna otra manera, le dio la oportunidad a él de crear esto de arte. Pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, vaya, tenés y te lo voy a poner como más literal. El hecho de que cierta cantidad de personas de El Salvador que se criaron en el departamento tal, entre el año tal y tal, sí puede ver una probabilidad de, la mayoría estudiaron Derecho porque en ese entonces, y por lo tanto, tal porcentaje está casado y tal no. Pero cuando hablas de la música, ¿cuántos crearon Shine On You Crazy Diamond? Solo un grupo, a eso es a lo que voy. Entonces, si bien tu tendencia a que cierto sonido de música o qué tipo de letras te puede gustar, el arte es único. O sea, ¿cuántos Michael Jackson hay? A eso voy. Eso es lo que quiero decir. Sí. Que son temas que son Te entiendo la idea. bien puntuales. Te entiendo la idea, pero también tenés que aceptar de un punto que vos, que sos rockerita, no podés quitar el hecho de que Argentina, en cosas bohemias, rockerita. Dime cuántas copas tenés. Entonces, en cuestión de música o fútbol, no puedes decir que esa nación tiene variables materiales de manera tal que dieron como resultado a bandas, a personajes como Cerati, Bunbury, Calamaro, Fito Páez. Mi postura es, partamos de que, claro, libre albedrío y determinismo coexisten. Vos decís, Camus estaba determinado a escribir su obra. Yo digo que como ambos coexisten, es explicable desde este punto de vista que sí puedes ver que fue un libre albedrío Outlier de Outlier. Entonces Pero estamos también, de acuerdo. Sí, con lo que no estamos de acuerdo, con lo que no estamos de acuerdo, es de que yo acepto tus premisas, pero tú no estás viendo mi punto de vista. Esa es razón de pelear. Entonces, pero entonces el determinismo no es para vos, o sea, tal vez para entender de mi lado, lo ves, para vos es diferente al destino, por ejemplo. Ya estás meant to be a eso, o sea, Camus ya estaba, por todo lo que sea que le pasó a Camus, estaba determinado a ser Camus. ese es un buen, esa es una Su buena destino. distinción la que hace Sí. Alejo. El tema de estar destinado y el determinismo no es lo mismo. El determinismo hace referencia a que ciertas condiciones o variables son causales de algo y no que el individuo libremente puede elegir cuál es Puede su alterar destino. su realidad. Y está desligado de las causales que lo determinan. Ajá. En cambio, el destino es, te iba a tocar esto y no importa lo que vos hicieras, no había manera de que te saliera. O sea, son cosas diferentes. Y es una excelente puntualización hacer la diferencia. Yo pensaba que era algo análogo. O sea, Es que es como análogo, es que son... o sea, algo te pasa porque ya estaba escrito Sí. que te iba a pasar. De hecho, ya dijimos que determinismo y libre albedrío no son antagónicos, pero destino y determinismo parecen sí ser análogos. No, porque el destino... O sea, entiendo tu diferencia, entiendo la diferencia de por qué, pero no son antagónicos ni No dije que son antagónicos, dije que son diferentes. están más cerca o son sinónimos a ser antagónicos. El destino es una variante de un determinismo. El destino O es una sea, variante. es un tipo de determinismo. Hablar de estar destinado es un tipo de determinismo que es más metafísico, que habla de un destino religioso, básicamente. O sea, en cambio el determinismo, tú puedes aceptar
que un comportamiento o que un resultado se dio por diferentes causales. Entonces eso es como una parte más O sea, específica. alguien que esté destinado no puede ser producto de causales. ¿Cómo no? Pero es un tipo bien específico. O sea, tenés el Sí. determinismo, que es el macroconcepto, y dentro del determinismo hay subconceptos, y en esos subconceptos se encuentra La la parte del existencia destino. del ser humano, determinismo o destino. Todas las variables cosmológicas, la constante gravitatoria, la gravedad y todo eso, determinismo o destino. Ese es un excelente ejemplo, porque Ah. en las dos preguntas que hice, No tiene nada que la ver con existencia tener- humana fue algo destinado por Dios o es una consecuencia natural del Big Bang. Ajá. En el caso del Big Bang estás hablando de determinismo, y en el caso de que Dios creó al ser humano y había pensado que ibas a hacer con tu vida es destino. Perdón. Volviendo a la otra pregunta, cuando hablas de... Ay, se me fue la idea de lo otro que preguntaste. Preguntaste el ser humano y preguntaste... El ser humano no. No, pero hiciste otra Pero no pregunta. estoy de acuerdo con esa parte de que No. una parte, alguien puede decir, sí, yo soy determinista y apoyo el Big Bang y no apoyo a Es que de hecho, la de Dios. de hecho. No, de- creo es que no están desligados. Pero No, no, que no. es lo mismo, No, no, es una no son en variante. contra, no. O sea, el destino es algo bien ligado a una parte espiritual del ser humano. No, aquí está, ¿por qué? Voy a agarrar ese ejemplo que dijiste. Una cosa es de destino porque Dios lo definió así, y otra cosa es determinado por el Big Bang, digamos. El Big Bang no fue nada más que la creación científica de un franciscano católico, por cierto, François Poulain de Lavar, tratando a través de las herramientas científicas, físicas, de explicar lo que Dios ya estaba. O sea, está hablando de un destino, tratando de explicar lo que había en el Génesis a través de la ciencia. Está hablando de lo mismo, François Poulain de Lavar. Vale, pero vale, asumamos para esa discusión que el determinismo y destino es la... A ver. Sí. Ajá. Estoy un poquito en desacuerdo, pero para facilitarnos La No seguir convivencia. peleando. Para no pelear, avanzar. Pero entonces, ¿por qué la Biblia te habla de un libre albedrío? Porque la Biblia habla que Dios le da un libre albedrío al ser humano. Y a la vez Sí. que habla de destino. Sí, ajá, al final la existencia de Dios. Pero creo que esa está parte es destinada. más moral. La Biblia del río, de acuerdo con tú De haces hecho- bien, Ajá. así es como te va a ir en la vida. De hecho, en la Biblia no te habla de libre albedrío de tus acciones como tales y las consecuencias, sino que te habla del libre albedrío de si quieres seguir o no a Dios. Dios, la libertad que te da es de decir, yo no te voy a obligar a que creas en mí. Mira, no está Te voy a predicando, dejar elegir La Miki si no quieres- está predicando después de Ya. tantos años. Ay. si quieres elegir o no, amarme y seguir mi palabra. Eso es el libre albedrío. Pero no dice que tus actos son completamente independientes y fuera de Dios. O sea, si Pero- Dios, Pero entonces son como Dios dos sabe cosas si lo vas a diferentes. seguir o no. Entonces no es libre albedrío. No, ¿sabes qué es? Nosotros decidiendo jugar un Monopoly. Hay libertad y hay un destino. Es lo mismo Dios. Siguiendo la línea de lo que Ajá. tú dijiste, que si Dios ya sabe, entonces no es algo ya determinado. Es que no tiene, o sea, Dios puede saber si lo vas a elegir o no. El tema es que no te obliga a elegirlo. O sea, Él ya sabe si vas a estar con Él o no, Estoy de porque Él acuerdo. es Ajá. omnisciente, pero no te va a obligar a elegirlo. Ese es el libre albedrío, en ese tema específicamente. Ya. No en absolutamente todo tu destino. Ajá. Aunque ya sabe, determinista, te deja seguir libre. Albedrío. Ajá. Pero entonces, Michi, ¿con cuál de las dos corrientes te identificas más? Con la corriente que les mencionaba. Alterna. Que, Fíjate la... Yo honestamente creo que la realidad material está basada en las probabilidades. Todos los eventos científicos, incluso el movimiento de un cuerpo, es por la entropía y por la probabilidad de alineación de partículas. Yo creo mucho en que el tema material existe de la probabilidad, pero sí creo que hay un libre albedrío en el sentido de la parte espiritual del ser humano. O sea, creo que en la parte material
hay causalidades, hay probabilidades, y en la parte espiritual sí creo que hay un cierto libre albedrío que nos hace únicos a todos los seres humanos. Eso creo. Ok. Vos, Alejandro. Ambas. Tú, en tu día a día, Ujú. ¿qué te es más fácil o preferís creer o jugar la vida con? Con que hay un determinismo, porque ahí entran diferentes variables filosóficas, ¿verdad? No sé, no lo pienso hacer. No, o sea, no Buen sé. punto. Eso es hedonismo, ¿qué? No. Absurdismo, o es valelerguismo, la verdad. No, porque, no, siendo serios, Pragmatismo. creo que Pragmatismo. me gusta creer que a un cierto nivel algunas de mis decisiones no fueron ya escritas, pero también me gusta cuando siento que por algo que sé que estaba fuera de mi control, sí Ujú. salieron las cosas. O sea, por ejemplo, planes que he ido teniendo, decir, va, para tal fecha tal cosa y vamos a hacer tal cosa, y que pasen sabiendo aún que no estaban en mi control, que pudieran pasar, Ya. es donde decís, puta, estaba destinado a que eso pasara. Sí. Pero también me quedo con la parte de, pero si yo no tal vez hubiera escrito este correo, si yo tal vez no hubiera hecho este mensaje, si no Sí. hubiera movido esta pieza, Mm. por muy destinado que estuviera a pasar, no sé, no Tampoco. me imagino el escenario en el que algo mágico sucediera para que eso pasara. Entonces, Al ser humano creo que le gusta pensar que hay determinismo. A veces cuando le conviene, y cuando le Ajá. conviene le gusta pensar que hay libre albedrío. Claro. Yo creo que si buscas a pensar un poco, buscar la razón y te pones a dialectizar, puedes llegar a conclusiones como que lo que vamos acá, que ambas coexisten. ajá. Entonces, pero sí veo como personas que no pueden hacer este ejercicio dialéctico, sí pueden decir que es o determinista o libre albedrío. Ujú. Yo creo que si sos más... Sí, porque es mi caso. Yo, pues, no me voy a poder pensar eso, obviamente. ¿No qué? Y ahorita, Pero ahorita que lo dicen, ahora que lo mencionan, ahora que estoy con los raros. ya que lo mencionas. Ajá. Sí considero que estoy más del lado del libre albedrío, porque en la práctica soy una persona que le gusta tener casi que todo controlado. Y ya sabemos que eso no es posible. Ujú. Entonces sí lo asocio bastante con el libre albedrío y no tanto con la parte del determinismo, porque me cuesta pensar cuando las personas te dicen, no, tener paciencia, el plan de Dios es perfecto, Ajá. o todo en su debido tiempo, va a llegar cuando tenga que llegar. Entonces me cuesta realmente estar de ese otro lado. Entonces Ujú. por eso sí me identifico más con el libre albedrío. Bueno, Está muriendo. no sé por qué. Sí, porque yo lo veo más desde el punto de vista de las acciones. O sea, ¿por qué el libre albedrío me identifica más? Porque sí considero que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decidimos, tiene sus consecuencias. No es tanto porque, sí tiene que pasar. Lo de por qué crees lo que crees, Sí. que creo que vamos en ese sentido. Y hace sentido también con el tema religioso que yo les decía, que por eso el libro del albedrío hace referencia al juicio de si Dios Ujú. crees en él. Ujú. ¿Vos qué pensás, Nelson? O sea, ¿cuál es tu postura? No, o sea, mi postura es esa, o sea, entiendo lo que tú decís, creo que todos estamos de acuerdo. Creo que en el día a día tendemos a considerar que hay libertad en nuestras acciones Ujú. y que si voy a tener un mejor trabajo, una mejor oportunidad, si mi relación me va bien, es por la libertad que tengo de tomar decisiones. Eso creo que es común en todos, O por los esfuerzos que tú hagas. por los esfuerzos que uno haga, la libertad. Ajá. O hay gente que se deprime como Sartre, que decía que estamos condenados a ser libres, Sí. que lo veía como una carga. Sí. Ahora, eso, en tu momento zen, en tu momento de pensar y cuando ya estás que las cosas no te van saliendo, viene tu razón y ahí sí quizás es un bálsamo para mi mente. Si las cosas no están saliendo con mi libre albedrío, Ajá. aquí hago la armonía de, es que las cosas tienen que ser porque tienen que ser, hay un plan, porque ambas coexisten. Pero entonces ya es la conveniencia, como mencionaba Mitch. O sea, Ujú. porque yo pues ya topé, entonces, bueno, se lo dejo pues Ahí va la segunda al línea. destino. Adiós. Sí, ahí va la segunda línea. Yo creo que tomar una u otra es conveniencia. Ajá. La razón está en entender y dialectizar lo que ya concluimos. Y eso es lo que a mí me emputa un montón. Ajá. Me emputa un montón ver el extremo de lo... porque ¿dónde encontrás a aquellos que defienden libre albedrío hasta morir? Fanáticos religiosos. Ujú. ¿Dónde
encontrás completamente lo contrario, que es materialismo y físico determinista, en tontos obtusos físicos pseudointelectuales. Ajá. ¿Me entendés? Sí, si sos loable, si sos coherente y usar la razón, encontrás armonía en ambos. Pero agarrarte a cualquiera de esos dos lados de manera obtusa es estar solo con un ojo, es tener media verdad, y que es ni verdad, porque la verdad solo es una. Y sabes que Dios. es interesante lo que decís, que hemos hablado puramente de la Ujú. visión occidental, Sí. pero si hablamos de la visión oriental y del taoísmo, por ejemplo, que todo lo que se habla en los poemas del Tao, ¿verdad? Claro. Algo Tao Te que, Ching. que habla de esto es que realmente te lo pone como fuera de esta falsa dicotomía que hemos hablado y te Ujú. dice que lo que es y que llegas a través del conocimiento no es lo que es, que el Tao no es lo que puede ser, o sea, te habla de como de que es como si fuera exógeno a estos dos conceptos, o sea, Claro. como que si la verdad, la existencia, la esencia humana Sí. estuviera fuera de determinismo o Sí. libre que- albedrío, porque hay algo completamente abstracto que simplemente somos incapaces de aprender. Pero es lo Y que me parece decía bien Nelson, interesante. que es Dios. Sí, Ajá, o sea, fuera de esa barrera determinista solo existe Dios. claro. Ahora, ¿cuál? No, mira. Bueno, ahora El verdadero. El a único. ustedes que El- les el encantan todos esos temas filosóficos, ¿cuál podría ser una de las corrientes que consideras más importantes para ti? Casi. ¿Y cuál de como, volea, bien, ahora. cuál como la que te cae mal? Como, al Los menos. platónicos los detesto. ¿No? Estoy Eso fue solo sin. para picar a Nelson. No, pero a él le pregunté ahorita. Uy, me hiciste, hice una miche. Dejarlo que nos diga, que saque su bíblico contra el estoicismo. Ok. Dale. No, yo creo que en algún momento, pero se me ha ido pasando el estoicismo. Me sentía como un poco más identificado. Identificado. Pero, porque creo que era bien, porque es bien utilitario. O sea, el estoicismo sí como que te da herramientas. Es siento yo. pragmático. Es bien, ajá, bien te ayuda como a aguantar ciertos vergazos. Y creo que sí es bien pegado al determinismo, al estoicismo. Creo que eso me ayudó Oh, sí. a conciliarme más con esa idea. Ya. Sí, es porque te habla de amor fati, Ajá. que es amar Claro. y aceptar tu destino, y es porque existe un Un destino. destino. Ah. Uy, qué ¿Cuál odias? bonita. Mira, qué bien, Michi, bien. Me gustó eso. No sé, ninguna. Ya. No sé, creo que sí tengo mi pedo con el hedonismo. Siento que Sí. el hedonismo es muy la excusa de voy a hacerme mierda y voy a justificar. Y de no tratar de ser mejor persona. Ajá, Ok. solo importa el placer y Sí, que no sí. a la vida por placer y es como, De verdad. ajá. Ok. ¿Tú, Michi? En mi caso, la que más me gusta actualmente es el epicureísmo, Nice. que es primo del estoicismo. Esa Primos corriente. hermanos, o sea, cogen entre ellos. Son primos. ¿Por qué? Chalate. Son San Miguel. El epicureísmo básicamente se resume en dos conceptos, y es que busques la aponía y la ataraxia. Entonces, la ataraxia hace referencia a tu tranquilidad mental y tu bienestar mental, La no y perturbación. la aponía habla sobre tu bienestar del cuerpo. Ujú. Entonces, básicamente lo que dice es, el estoicismo es como, bueno, voy a estar, si llegase a sufrir, Ujú. no me voy a clavar con las cosas que no puedo controlar, voy a aceptar. Y el epicureísmo es como, ¿y si no sufro? Ajá. ¿Y si no me la paso mal? Sí. ¿Y si mejor me evito buscar cosas que me Ya. hagan pasarla mal para no Ok. tener que soportarla? Entonces, básicamente el epicureísmo se enfoca mucho en, siempre bien pragmático, igual que el estoicismo, pero es menos romántico. Claro. Porque Sí. es como, voy a cuidar mi cuerpo Ujú. para que mi mente esté bien, para no Ujú. estarme preocupando de dolores y demás. Claro. Voy a cuidar mi mente, evitando estar en entornos que me generen estrés y demás. Ujú. Y te da como más accountability. Esa palabra la odio porque la usan en las empresas como de accountability. Sí. Yo hago las cosas primero. Te hace, Pero- Good performance. te hace más contador. Te lo has contado. No me gusta esa palabra, pero sí, el epicureísmo sí es como, si querés estar bien, hacete cargo vos, Ajá. hace cosas que te hagan Claro. estar bien.
Entonces, Claro. esa es la que más me gusta por eso. Ajá. ¿La que menos? Y obviamente, pues, Obviamente. Obviamente. ¿Cuál es la que menos? Ajá. Obviamente. me perdieron la idea, pero tal vez la que más me cae mal es No hay. todas estas corrientes que obviamente nacieron de Platón, pero que también New hay, Age. hay otras Ajá. No. Ay, puta, también se me- de otras Sí. culturas Fucking que está muy enfocado a la apología de la vida fuera de la vida terrenal, el mundo de las ideas y todo lo que tiene que ver con el idealismo y que no se centra en cómo la vida es realmente y sí cómo la vida quisiéramos que fuera. Ya. Ejemplo, Kant, el imperativo categórico de Kant, Nice. de decir, es que si es algo bueno, Ya te no entendí. importa en cualquier lado que se haga, no hay que hacerlo. O sea, eso es tan No, impráctico. no la corriente kantiana, sino que puntualmente el Toda imperativo la línea de corrientes que han ido en esa línea. demasiado utópica y Demasiado moral. idealista, Ya, sí. ya, Y nice. que no apuntan, y que creo que es antagónico al epicureísmo, que es como más práctico Mira. de resolvamos el día a día. No lo había pensado, pero muy buen punto, la verdad. Ujú. Particularmente, bueno, la que más me gusta, pues son dos, va, mi top 1 y top 2 de filósofos. No, pues soy existencialista, Kierkegaard. Ah, sí, me imagino que... Kierkegaard, existencialista. Lo consideras El existencialista. padre del existencialismo. El padre del existencialista. Heidegger, vas a decir. Nietzsche no es, no, ni por cerca. Va, entonces, pero es. A ver, ¿vos crees que vos sos de la gente que cree que Nietzsche es nihilista? Esperaba más de Nietzsche vos. es. Ay, soy superior a Nietzsche. Abrazo un caballo, no mames. No, Estaba loquito, sí, estaba loquito. y tenía gonorrea o sífilis, no sé qué, algo, estaba bien Ay. jodido. Entonces, bueno, pero Dejen en paz. regresando al. Parece No, sí una- Es tenía. que de los filósofos Mira, más comprendidos que ¿qué estás hay, déjenlo en diciendo? paz. Parece Hay- programa de chisme, ¿verdad? Mira, hay un. ¿Sabías que Nietzsche tenía- No, de hecho, hablando Y de eso. sabías que estaba enamorada de la mejor amiga y la mejor amiga se Peor casó que eso. con el mejor amigo. Se Estamos li- hablando de Nietzsche, Se no de liqueó, Morales. se liqueó una nude de Nietzsche. Hay una foto en redes sociales. Te lo juro. Ok, Bueno, Kierkegaard, Santa. existencialista. Va, ok. entonces, mis dos corrientes filosóficas que más me gustan es existencialismo más tirado a Kierkegaard Ah. y el absurdismo, obviamente, de Papi Camus. Eso es por obvias ¿Por qué te razones. gusta el absurdismo? ¿No? Ah, no mames. Es bien amplia, te explica todo sin ser light, sin ser, o sea, es bien ¿Te fácil. gusta que te maltraten más? El sufrimiento. Ajá. No, el absurdismo no es sufrimiento. Si la frase final, si la frase final del mito del Sísifo es, hay que imaginarse a Sísifo feliz subiendo esa piedra. ¿Dónde hay sufrimiento? Ahí superó todo el sufrimiento. En la parte de hay que imaginarse. No mames, esto sí es el tren, me gusta. Y la que más no me gusta es el estoicismo. Sí, bueno, No es que- tolero por dos cosas. Ajá. Uno, Pero tú dijiste que sí. Sí, no, es Sí. que sí, entiendo el hate. yo el hate la odio por dos cosas. Uno, por la gente. Bueno, Sí. primero, la gente. Sí. La gente que agarra el estoicismo de manera light, Prostituyos. la prostituyó horrible, horrible, feo, feo. Mira, si es Y el con padre. soberbia. Ajá, Y ajá. con soberbia. No, es que te falta ser estoico. Ajá. No mames. Entonces, por eso. Aunque esos son más como los contemporáneos. Entonces, por una razón, odio Sí. entonces, uno, por la gente. Sí. Y lo otro, porque de manera, ya en la esencia del estoicismo, le veo demasiada falencia, demasiada falencia. Aunque entiendo que para muchas personas, sobre todo en esos tiempos, si te metes y la abrazas, es demasiado, muy útil y el mundo le sería muy útil el estoicismo de manera más pura. Yo le- Es que mira, es como. Hay dos disfrutes de la filosofía. Está el disfrute pragmático y el disfrute intelectual. Por ejemplo, Nietzsche, que es existencialista, honestamente tal vez aquí que no lo he profundizado mucho, pero a Nietzsche sí, y que él se enfoca mucho en cuestionar el sentido del ser humano y el sistema de creencias del ser humano, que eso honestamente es un éxtasis intelectual, pero es cero pragmático. O sea, de verdad que buen análisis, pero no me sirve. Ujú. ¿Quién? Nietzsche.
pero un Ah, éxtasis intelectual. Luego Sí. tenés estas corrientes que, como Camus incluso, por ejemplo, que es absurdista, que es más pragmático. Ujú. Tenés el estoicismo que en la vida, en el día a día, o sea, literalmente el manual de vida de Epicteto Ujú. es un tutorial de cómo vivir tranquilo. Claro. Entonces, aunque a nivel intelectual sea más limitado Sí. o más simplista, y tal vez no te da como ese éxtasis, como Sí. leer, no sé, a Hegel, por ejemplo, pero te sirve. Entonces Pero es que creo que hay que... El mismo, o sea, el mismo... Lo que desata tu pregunta, amor. Mira, no tenés envergaseo a todo. Sí, no. Bien. El mismo Marco Aurelio agradece no haber caído en Sofía, maje, o sea, el mismo es como... ¿En Sofía o en sofismos? En Sofismo. sofismo. Ah, perdón. En sofismo, o sea, porque él mismo describe como, y agradezco a mi papá, no sé qué, por Ah. haberme alejado de discusiones estériles, porque Nice. el mismo Nice. estoicismo como que es como, Sí. ponete la casaca, ponete a trabajar, dejar chillar, Claro. chambear. El mismo. Y por eso siento que es bien útil y Sí. se prostituye, o sea, porque es bien sencillo Sí. entender para alguien que está valiendo verga, que le digan, es que tu problema es que mucho chillas, hace tus cosas. Y hay, Sí, es útil. pero sí entiendo. Y Sí. A que te digan, el ser humano pasa por el proceso del camello, luego se transforma en el león y luego después el niño. O sea, entre esas dos cosas Sí. es como... Ahora, como bonus track, ya yo solo tenía top 1 y top 2. Ajá. Ya entró alguien en un top 3 de filósofos y apenas lo voy empezando a leer. Ya lo tomó en top 3 y me da miedo que llegue a desbancar a Camus y a Kierkegaard. Ajá. Santo Tomás de Aquino. Ah, pues. Escucha esta frase que escuché desde un sacerdote teólogo. Ajá. Él es el más santo de los sabios y el más sabio de los santos. Me puse a escuchar el podcast y a leer un poco de su trabajo. No, manches. Así es. Teológicamente une Platón, Aristóteles, Sócrates con religión. No, está a otra onda. ¿Y a dónde dejas a Jesús? Que en términos de filosofía No. hizo unos grandes aportes. Él no se mide, él está por encima de la regla, no, Ajá. no, pero le decís buen punto, está a otro nivel, no, eso ya no entra en la regla, él es la regla, Ajá. él es la regla, Ajá, esa es la- sí, Jesús es la regla, el camino, la verdad Y la vida. y la vida. Pero sabes Ay. que a veces es un conocimiento erróneo popular pensar que la creencia en Jesús está peleada con la filosofía, porque la gente es como, no necesito filosofía, es como, Uy, o sea, mira, no están divorciados, o sea, es lo mismo. yo creo que esto no fue libre albedrío ni casualidad, el destino está esto para mandarle un mensaje. Como es tan hermoso Jesús en toda su corriente, también él era guapo, en toda su corriente y todo, se ha de alguna manera tratado de sesgar con cosas que no, porque hay un Jesús cristiano Ujú. y hay un Jesús bien tildada la nueva era, la New Age, que es el Jesús gnóstico. Ah, ya. Vas a encontrar muchas cosas de un Jesús gnóstico para que ustedes relacionen. Hay muchas creencias, después de que me digas falacias horribles, donde decir, no, es que Jesús viajó en sus tiempos perdidos a Egipto, donde entendió con los egipcios los misterios iniciáticos de Osiris. Y hay tantas cosas que la crees a primera, Ajá. pero te metes firmemente a estudiar histórico, místicamente, esotéricamente, todo eso. No mames, no es así. Ajá. Pero es una gran manera de alejarte y de pendejearte de lo que en realidad es la verdad. Es que no hay mentira más efectiva que la que está mezclada con la verdad. Exacto. Porque claro, o sea, es más fácil engañarte cuando te meten elementos reales comprobables Clarísimo. y te meten ahí algo completamente nada que ver, Sí. pero como podés históricamente validar que sí, Jesús vivió en un tiempo en Egipto, entonces es como, está como que bien armado. Y ahí, y yo creo que ahí es donde está, en general, no solo en la religión, también creo que en el intelecto y en la filosofía, está esa línea bien delgada Ujú. de cuando, y esto también hace referencia a las falacias lógicas, donde metes un montón de argumentos lógicos, pero que los combinas de tal manera viciada Ujú.
que tener algo sumamente falaz. Sí. Sí, claro. Lo que pasa es que como ya le me clases tantas cosas que María está al otro, Sí, ya. no sabe de qué agarrarse para Sí. decir, aquí, es que aquí la cagaste. Te es más fácil aceptarlo. Ajá, y es como te adormece. Sí. Pero regresando a Santo Tomás de Aquino, Sí. la ley. No, La ley santa. no, sí, no, gracias. Mira, como último tema que les iba a decir ahorita. Yo Bueno. no respondo. Ajá, deja que... dale, amor, sí, porque se me olvidó a mí la respuesta que iba a decir. ¿Verdad? ¿Cuál es? Me tocó Esa es la que me filosófica. cae mal. La Y de ella Nelson, decir que todas las de que- Nelson, todas las de Nelson. El nelsismo. El nelsismo. Me cae mal la arroba, no sé quién. Dice, Fíjate que no me siento, pues empiezo por las que me caen mal porque creo que no me siento identificada con una en particular, Nice. pero sí quisiera como identificarme con lo del estoicismo, pero quizás Ujú. de conocer un poco más a fondo Ah, sobre nice. eso, porque tú decís que lo odias, Por quizás eso, porque ves cómo lo han satanizado. Prostituidos. No, por eso, no por llevarle la cosa. Pero algo bueno debe tener, No, Porque- sí. Entonces, yo que soy una persona muy ansiosa, controladora, como lo dije anteriormente, sí siento que podría ayudarme. Claro. Digamos, y los que me caen mal, bueno, hace poco, hace tiempito, estuve viendo sobre el positivismo, porque que no es lo mismo a positividad, no es lo mismo, porque hay muchas personas que confunden positivismo con positividad. Entonces, no estoy de acuerdo en el hecho de que las personas que apoyan esto se basan más que todo en lo que la realidad es, lo comprobable y lo científico, Ok. únicamente. Ustedes me corrigen si estoy... Sí, está bastante Está accurate. alineado a eso. Ujú. Entonces eso... Es muy limitado y es como pretencioso, porque Sí. es como suena bien, Sí. suena mejor de lo que es. Sí. Tal vez Eso es solo para positivista. complementarte una lectura excelente para adentrarse Sí. en el estoicismo. Tal Bien, vez amor. leer el manual de vida de Epicteto. De Epicteto. Yo estaba entre ese o meditaciones, obviamente, pero mejor. Es que meditación Es como que muy. Sí, yo entiendo. es más abstracto. Sí. En cambio, manual de vida de Epicteto es es- tal cual era una receta. Sí. Y lo de las cartas de Séneca y eso, ¿no? También, solo que ahí va más diluido las enseñanzas. Sí. En cambio, en el literal son parrafitos Sí. donde están como las ideas bien estructuradas. Como que sean proverbios, que son como bien Cabal. puntuales. Bueno, como último tema que les quería decir algo que acabo de descubrir hace poco. Otra vez, releyendo los clásicos, es de que en los diálogos platónicos de Sócrates había un punto donde le preguntaban a Sócrates, todo lo que tú me hablas, justicia, ética, moral, bien, todo, ¿cuál es la base de todo eso? Estoy parafraseando. Entonces él decía que la base que fundamenta todo lo que estoy diciendo, mi huevo. No es que decía, se refería al mundo de las ideas. Entonces decía, en el mundo de las ideas está la forma perfecta de la mesa. Y aquí solo vemos la sombra, la proyección de eso. Está en el mundo de las ideas la proyección de lo más bello y hermoso de lo último, que es el bien. Del bien se despliega lo bueno, lo malo, la belleza, la salida de todo. La forma de lo máximo es el bien. Pero el bien, estamos hablando de bien en sombra. ¿Cuál sería la forma del bien en el mundo de las ideas? Es que es demasiado abstracto que no se puede entender. Ojo, él hablaba y le puso término bien, a lo máximo de lo máximo. Estamos hablando 400 años en la corriente europea allá, donde no había un concepto, por lo menos en esa región, filosóficamente hablando, de Dios. Entonces hace compaginación que la forma del bien en el mundo de las ideas, la forma más perfecta del bien, es Dios. Y del Dios se despliega todas las sombras y lo que conocemos como belleza, sabiduría, perfección, moral, bien y mal. Esa es la forma del bien en el mundo de las ideas. Dios. No, me quedé. Yo tal vez lo que agregaría es que Agregarle a Sócrates. faltaría, sí, claro. Claro que a Sócrates visto desde los ojos de Platón, no Claro. al Sócrates puro.
Sócrates puro. Sí, Lo mezcló es el Sócrates con platónico Jugotán. del que estás hablando. Dale. ¿Ya? Que a veces dejamos un poco de lado a los filósofos contemporáneos, porque nos romantizamos primero a los orientales, porque nos enfocamos mucho en Occidente, Europa, Claro. y en segunda instancia a los contemporáneos, porque hablando de los filósofos que realmente valen la pena, o ensayistas actuales que valen la pena, por ejemplo, tenés a Byung-Chul Han, donde sus Sí. planteamientos son bien actuales. Entonces, también creo que vale la pena rescatar estas lecturas que son bien actuales y que son Sí. más pragmáticas y aterrizadas a nuestra realidad material. Bueno, creo que estuvo buena la plática. Cumplimos con las dos misiones. Hablar del determinismo, libre albedrío y corriente filosófica. ¿Ve? Así que gracias por acompañarnos en otro episodio de Dialéctica. Carboneando. Están las redes de todos aquí. Gracias. Carburando, pensando y riendo sin parar. Carburando, filosofía con humor a la par. Carburando, la charla que da energía.